El video tiene una pregunta clave y es una pregunta que ha sido famosa en nuestro entorno colombiano y es, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Listo? La vamos a traer al entorno de nuestras organizaciones y del Big Data y entonces se convierte en, yo soy un registro entre millones. ¿Cuántos millones de registros manejan sus empresas? ¿1 millón, 2, 10? Yo conozco clientes que tienen 30 o más millones de registros en una sola base de datos. Entonces, soy un registro, pero estoy en múltiples fuentes. Entonces ahí vienen varias preguntas. Yo soy su cliente, soy su proveedor, soy una figura pública, soy representante legal de un cliente estratégico. Con el estado actual de sus bases de datos ustedes pueden responder, entonces, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Tiene certeza de quiénes están en sus bases de datos? ¿Cómo se relacionan? Y si la información es completamente estándar y cruza perfectamente, a todos les cruza perfectamente las bases. Entonces, ante ese problema de negocio o ante ese reto, viene un estudio que denominamos resolución de entidades. Nuestra charla de hoy es sobre resolución de entidades y cómo responder esas preguntas que surgen cuando tenemos múltiples bases de datos y millones de registros en cada una de esas bases. ¿Cuántos suscriptores tiene Amazon en el mundo? De acuerdo a un dato de Forbes del 2018, 90 millones de suscriptores solo en Estados Unidos, solo que pagan Amazon Prime. Es decir, la cifra real es mucho más grande. ¿Cómo serán las bases de datos de Amazon? Gigantescas. Vemos lo que le pasó a Amazon. Hay una ley en Europa, se llama GDPR, obliga a cualquier empresa que tenga clientes europeos a tener toda la trazabilidad de información de los clientes y cualquier persona puede exigir a cualquier empresa su récord. ¿Sí? Yo tengo derecho a saber usted qué información tiene de mí. Una persona en Europa decidió preguntarle a Amazon, venga, mándeme mis registros, usted qué es lo que sabe de mí. Y Amazon, claro, en cumplimiento de la ley, en los términos que establece, envió la información. La persona la empezó a revisar, en este caso eran récords de Alexa. Ustedes saben, Alexa graba todo cuando ustedes le dicen y cuando no. La persona fue a revisar los datos, escuchó las grabaciones y después de un momento dijo como, pero es que este no soy yo. Más de 1.700 grabaciones de una persona diferente a la que solicitó el récord. Lo dice aquí el artículo, la persona de las grabaciones le gustaba cantar en la ducha. Entonces Amazon le envió a un tercero la grabación de alguien cantando en la ducha. O sea, gravísimo, ¿no? ¿Todo por qué? Porque pues múltiples bases de datos, millones de registros y en este caso Amazon lo llama un caso infortunado de error humano aislado. ¿Sabemos qué pasó detrás? No, pero que es importante tener trazabilidad de los clientes en todos los puntos. Sí. Ahora traigámoslo a nuestro entorno, Colombia. Ley 1581 de 2012. Esa es importante. Habeas Data, protección de datos. ¿Y qué dice esta ley o cuál es uno de los principales derechos de los titulares de datos? Conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan registrado en cualquier base de datos. Entonces, el reto es, ¿estamos preparados para responder al requerimiento de cualquiera de nuestros clientes en cualquiera de nuestras bases sin embarrarla? Vámonos a otro entorno, porque no solo es por temas normativos, sino que aplican muchos ámbitos de los negocios. Entonces, podemos hablar de conocimiento de negocio, del cliente, prevención del lavado de activos, acceso a servicios públicos. Entonces, ¿a cuántas personas yo les estoy entregando un subsidio? ¿O cuántos niños se matricularon en los programas de alimentación? Tengo 3 veces al mismo niño recibiendo alimentos mientras tengo 5 que no los están recibiendo. Prevención de fraude y pues estrategia comercial, porque finalmente si yo no conozco a mi cliente, mi estrategia va a estar desenfocada. Entonces, si estamos hablando de resolución de entidades, el primer concepto es, pues, ¿qué es una entidad? Entonces, una entidad es cualquier objeto que exista, cualquier objeto o persona que exista en la vida real y que esté representado en una base de datos. Obviamente, los más comunes pues son las personas y las empresas, pero podemos hablar
de entidades como productos, ¿sí? El aceite de 1000 mililitros es el mismo que el de 1 litro. El análisis de entidades se enfoca en ver si dos entidades que tengan atributos similares efectivamente son las mismas o no, qué relaciones existen entre entidades, y a partir de esas relaciones tal vez yo pueda describir relaciones que no son evidentes pero son de valor para la compañía. Ahora, ¿qué es un atributo? Un atributo es lo que me permite identificar una entidad, ¿okay? Entonces es como un rompecabezas. Entre más fichas tenga, mejor va a ser mi proceso de resolución de entidades. Un rompecabezas no se puede solucionar con una sola ficha. Entonces, para el análisis de entidades es vital que contemos con tantas fichas como tengamos disponibles, ¿ok? Ahora, los atributos tienen características y dependiendo de las características de los atributos vamos a poder resolver mejor nuestro rompecabezas. Entonces tenemos frecuencia, exclusividad y estabilidad. Hablemos de un atributo como el documento de identidad. Entonces, frecuencia, ¿cuántas personas pueden tener el mismo número de identificación? Una, ¿listo? Entonces, es una frecuencia única. ¿Es exclusivo de cada una de las personas? Sí, sí lo es. ¿Es estable? ¿Cambia a través del tiempo? Antes sí, ahora los niños tienen NIUI y ese ya va a ser estable, no va a cambiar. Ahora, cuando hablamos de fecha de nacimiento, frecuencia, ¿cuántas personas pueden tener la misma fecha de nacimiento? Muchas. Exclusividad, entonces acá me quiero detener. Cuando hablamos de exclusividad son atributos que no necesariamente son únicos de una persona, pero que en un evento de análisis de entidad me pueden ayudar a resolver un empate. ¿Listo? Entonces, la fecha de nacimiento es uno de esos atributos que si yo tengo dos personas que se llaman igual, pero la fecha de nacimiento es la misma, me va a ayudar a resolver ese problema y por tanto yo digo que tiene un componente de exclusividad digamos, alto para el estudio. En exclusividad también podemos hablar del sexo o del género. Muchas personas pues son mujeres y muchas personas son hombres, pero si yo tengo a María José y a José María, el sexo gana relevancia en exclusividad y me va a ayudar a resolver ese match. Exclusividad, estabilidad, la fecha de nacimiento pues no cambia. ¿Esto por qué es relevante? Porque si yo tengo dos registros en mi base de datos, se llaman igual, tienen el mismo número de identificación, pero tienen diferente dirección, ¿la dirección es estable? No, yo me puedo trastear, entonces en ese sentido tal vez es un atributo que no aporta lo suficiente a mi análisis de entidades como para decir que son diferentes personas porque viven o registran direcciones diferentes. Entonces hasta aquí, cuando hablamos de resolución de entidades, estamos hablando de resolver al máximo nivel la ambigüedad que existe cuando tengo muchos registros en muchas bases de datos que hacen referencia a un grupo de entidades, ¿sí? Yo quiero saber realmente quién está en mi base de datos y cómo se relaciona y cómo puedo manejar la ambigüedad cuando no en todas las bases capturo los mismos datos bajo las mismas estándares, ¿sí? Por ejemplo, en temas como tipo de documento, entonces en una base tengo CC, en una tengo C y en otra tengo 1. Cuando voy a hacer match directo, empiezo a tener problemas. Entonces, el análisis de entidades es ese proceso que me va a ayudar a resolver la ambigüedad que se presenta cuando tengo esos temas. Hablemos ahora de cómo funciona. Cuando hablamos de resolución de entidades, hablamos de 4 pasos básicos. Entonces hablamos de análisis de duplicados, que es yo quiero identificar exactamente cuántas entidades hay en mi base de datos o lo más cercano exactamente que pueda llegar con los datos que tenga. Entonces, ¿cuántas veces está María Linero? Así aparezca como María Linero, María Inés Linero, María Linero Anzola. Quiero hacer identificación de enlaces. María Inés Linero Anzola se relaciona con Vilma Anzola, que tengo en otra base de datos. ¿Comparten el número de teléfono y comparten la dirección? Tal vez sí. Resolución de entidades, donde yo digo y respondo la pregunta inicial de mi presentación y es, bueno, ¿quién es quién en mi base de datos? Y la cuarta, que es muy importante, es disolución de entidades. Y acá los invito a que piensen en el proceso de resolución de entidades como un proceso dinámico. O sea, esto no es como yo remedio mi base de datos una vez en la vida, la tengo perfecta, hice match, asigno IDs únicos y se acabó mi tarea. Porque cada cuánto llega un nuevo registro a sus bases de datos, cada cuánto vinculan un cliente, cada cuánto reciben una PQR, cada cuánto alguien hace un tweet.
Entonces, disolución de entidades se refiere a ese proceso de analizar una entrada o una salida de información, cómo afecta a esas entidades que yo ya había resuelto. Tal vez con un nuevo dato, las personas que yo pensé que eran una misma, efectivamente no lo son. Entonces, si tengo elementos para hacerlo y para decidirlo, yo debería estar en la capacidad de separarlas. Entonces, acá es muy importante diferenciar el análisis de entidades a hacer un match entre cadenas, ¿sí? A aplicar un algoritmo de Fuzzy Logic y decir, ah, sí, María Linero se parece a María Linero A y yo las uno y son uno para siempre. No. O sea, la idea de estos sistemas es que ustedes puedan unirlos y si lo requieren, después también separarlos y mantener ese proceso iterativo de análisis. Entonces, fíjense que se trata de ver las bases o los registros en forma transversal. Laura M. Pérez comparte el teléfono de Laura M. Pérez comparte el teléfono de Laura Pérez y Laura Marcela comparte el teléfono de Laura Pérez. Entonces vean que no es en una dirección, hay que analizar toda la información. Entonces, con la información que tengo hasta ahí, yo puedo decir, bueno, yo tengo un cliente que es Laura M. Pérez. Ahora, Juan Manuel Pérez, ¿será que tiene alguna relación con Laura M. Pérez? Puede ser, ¿cierto? Comparten la dirección y comparten el teléfono. Entonces puedo decir que efectivamente hay una relación entre esas dos entidades. Tengo un nuevo registro, Marcela Pérez. Parece que es Laura Marcela Pérez cuando les hablé de las características de los atributos. ¿Cuántas veces se puede repetir un nombre? ¿Y cuántas veces se puede repetir un número de teléfono? Entonces yo voy a decir, bueno, es un posible match, lo voy a tener ahí, lo voy a revisar, pero no lo voy a tomar de una vez como una sola entidad porque no tengo pruebas suficientes. Miremos un nuevo registro, M. Pérez. ¿De quién es ese correo? En los sistemas tradicionales tal vez se volvería un tema arbitrario, ¿no? Pues digamos que ustedes son dos clientes, uno es el cliente de AAA y el otro es el que lleva 90 días de mora. Le van a decir, oiga, yo lo voy a reportar. Entonces, ahí se vuelve como más delicado, ¿no? Yo no le quiero mandar a mi cliente AAA la amenaza que lo voy a reportar. Entonces, lo ideal es decir, ok, hay un registro y la verdad es que es tan probable que sea Laura Marcela Pérez a que sea Juan Manuel Pérez. ¿Listo? Entonces, vean cómo es un análisis dinámico que va en varias dimensiones. Ahora veamos el siguiente paso, disolución. Laura Pérez, Laura Marcela Pérez, habíamos dicho ya que son la misma persona, pero recibimos una llamada, Lady Habeas Data, Laura Pérez dijo, ¿sabe qué? Yo me aburrí de su servicio, a mí por favor me entrega todos mis datos y además me borra de sus bases de datos, yo exijo mi derecho a ser olvidado, la ley lo establece, si yo quiero me borran y no me contactan más. Entonces Laura sale de mi base de datos. El ideal es que mi análisis sea dinámico y yo diga, ok, entonces todavía cuento con suficiente evidencia para decir que Laura Marcela Pérez y Laura M. Pérez son la misma persona. No, ya no tengo pruebas, entonces estoy en la necesidad de separar dos entidades que había clasificado como una y arreglar alrededor de ellas todas las otros enlaces que había establecido en la diapositiva anterior, porque hubo un cambio y yo debo tomar ese cambio en mi base de datos. Entonces, recordemos que este es un tema que tiene aplicación no solo porque Habeas Data nos lo exige, sino porque necesitamos conocer a nuestros clientes, necesitamos estar lo mejor blindados posibles contra el lavado de activos. El gobierno necesita estar seguro que utiliza sus recursos de la manera más eficiente posible. El fraude a todos nos toca y la relación comercial pues es lo que nos mueve. Muchas gracias a todos.